Muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de este ciclo de conversatorios virtuales sobre la realidad del trabajo vía plataforma. Es un ciclo de seminarios que está inserto en el contexto de la ejecución de nuestro proyecto Fondesit sobre trabajo vía plataforma, en que participamos como investigadores la profesora que hoy día nos recibe, ¿verdad? María Soledad Jofré de la Universidad de Talca, también el profesor Pablo Contreras de la Universidad Autónoma de Chile, el profesor Alfredo Sierra de la Universidad de los Andes y quien les habla, Rodrigo Palomo de la Universidad de Talca, más un grupo de tesistas y personal técnico, que durante este tiempo hemos echado a andar un estudio sobre la realidad del trabajo vía plataformas. Comenzamos inicialmente con un ciclo de seminarios desde la perspectiva teórica, como hablábamos un poco mientras esperábamos partir la sesión de hoy día. Y después decidimos, ¿verdad? Precisamente por lo que fuimos analizando ahí, discutiendo en ese primer ciclo, la necesidad de enfocar la discusión ya en el caso específico de Chile, en una realidad que es peculiar, ¿verdad? Si bien esto es un fenómeno global y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo se ha ido resolviendo en distintos lugares, tiene también aliños de chilenidad, ¿verdad? Tenemos nuestra propia cultura jurídico-laboral y eso hace también que el problema tenga algunos matices que son relevantes para poder abordar esta cuestión aquí. Lo mencionaba también antes de comenzar formalmente este conversatorio, David, que una cuestión peculiar precisamente de este tema es el abordaje que se haga, la fuente por donde se resuelvan en los conflictos que está generando el trabajo a través de plataformas. No es lo mismo a que la solución la dé el legislador, a que ocurra a través de tribunales, cuál es el impacto que puede tener una sentencia, por ejemplo, respecto de estas materias, como hemos visto muy recientemente en el caso español con la sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente resuelven un caso específico, pero tienen un efecto expansivo las sentencias, o podrían tener un efecto expansivo las sentencias, que cambiaran a lo mejor el timón de la discusión. Y lo mismo pasa con los proyectos de ley que hoy día se tramitan, ya también lo comentaba Carmen, hay más de uno. En el último tiempo hemos visto cómo se ha movido en el Congreso el proyecto que se ha denominado coloquialmente Mi Jefe es una app, presentado por el Frente Amplio. Pero también tenemos un proyecto de un grupo más o menos transversal de senadores, y el mismo proyecto de modernización de relaciones laborales del gobierno incorpora cuestiones sobre esta materia. Por eso hay muchas perspectivas que todavía siguen estando abiertas. Eso es lo rico para la discusión, pero no tan rico para quienes están viviendo o padeciendo el trabajo vía plataformas, ¿verdad? Con estas dificultades para poder ejercer derechos y para identificar derechos en la perspectiva laboral, por cierto, pero también en otras perspectivas. Y eso es lo relevante de esta tarde. Hoy día vamos a conversar fundamentalmente sobre una de las dimensiones del proyecto, que es la seguridad y la salud en el trabajo vía plataformas digitales. Y esto nos pone en un escenario, yo diría, incluso más complejo que el laboral. Es el escenario de la prevención de riesgos, que ya cuesta, ¿verdad?, todavía identificarlo como un área jurídica, ¿verdad?, como un espacio del derecho. Muchas veces se le sigue confundiendo con la seguridad social, son cuestiones que pueden estar ahí emparentadas, pero que tienen diferencias importantes, y que en el caso chileno de a poquito se ha ido abriendo un espacio, y se ha ido abriendo un espacio gracias, por ejemplo, a la labor que han hecho desde la OIT, fundamentalmente encabezada por Carmen, ¿verdad?, que trabaja estos temas fuertemente desde hace un buen tiempo, los trabaja de manera genérica, pero además ahora en el último tiempo, después del informe para el futuro del trabajo y otros trabajos específicos sobre esta cuestión, lo ha enfocado además en las nuevas tecnologías, así que nos agrada mucho y te lo decimos de esa manera, Carmen, que nos puedas acompañar hoy día en esta conversación. Lo mismo en el caso de Pedro. Pedro es iba a decir un viejo amigo, pero puede ser malentendido. Es de la casa también, ¿verdad? Pedro es profesor de la Universidad de Talca, hace los cursos de seguridad social, además estuvo en nuestro magíster y tiene una amplísima experiencia en estas dimensiones, tanto en seguridad social como en seguridad y salud, y nos acompaña hoy día desde la Subsecretaría de Previsión Social. Y también tengo el agrado de recibir hoy día y de presentar muy brevemente, porque solo se encargará ahí de los honores, de recibir hoy día aquí a David González. Él es abogado, ¿verdad? Y ha estado trabajando fuertemente con algunas causas
de trabajadores vía plataformas, fundamentalmente asociados a repartidores, no exclusivamente ahí, pero fundamentalmente asociados a los denominados riders, ¿verdad? Cuando nos tratamos de hacer los gringos, a repartidores, y son demandas además muy señeras, porque no solo están enfocadas en el tema de la laboralidad, que sigue siendo una cuestión importante, sino que también ha abierto otros espacios, por ejemplo, a causas sobre accidentes del trabajo. Por lo tanto, hay mucho que darle vuelta aquí, y lo que queremos precisamente, así hemos denominado este ciclo, es ver la realidad de estos problemas, ¿verdad? Y para eso necesitamos la opinión de alguien que esté efectivamente, como decíamos también al inicio, en la primera línea de estas cuestiones, y que nos pueda plantear las discusiones que se están dando en sede judicial. Así que, sin más, les damos la bienvenida a este ciclo. Es la tercera sesión del ciclo de realidad del trabajo vía plataforma en Chile. Luego, hacia el final, les anunciaremos la última sesión, ¿verdad?, del ciclo, pero por lo pronto les dejo con María Soledad Jofré. Ella es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y directora de la Escuela de Derecho en el Campus Santiago de nuestra universidad. Además es la investigadora a cargo de esta línea de investigación en el proyecto que conducirá hoy día esta conversación. Soledad, tú tienes la palabra. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan hoy. Reitero nuestro más profundo agradecimiento a los panelistas que nos acompañan hoy, que apenas les enviamos la invitación nos dijeron al tiro que bueno, que encantados de participar y de discutir sobre este tema, que como ya, ¿no es cierto?, adelantaba Rodrigo, es un tema que está absolutamente contingente. Hemos visto con mayor frecuencia, y sobre todo a propósito, ¿no es cierto?, de la pandemia, cómo se ha extendido este trabajo de plataformas digitales, que hace algunos años atrás era una cosa incipiente, una cosa excepcional, y hoy día ya vemos que efectivamente involucra a un gran número de trabajadores en nuestro país, y que sin embargo no hay, ¿no es cierto?, todavía ninguna regulación en particular. Habían varios proyectos, como comentábamos, pero todavía nada concreto. Y precisamente una de las líneas de investigación del proyecto Fondesit elegimos precisamente la salud y seguridad de los trabajadores, porque tiene, ¿no es cierto?, esta implicancia que es bastante importante respecto a esta línea, porque por una parte, como comentábamos también antes de iniciar, la determinación de qué regulación aplicar respecto a estas materias va a pasar o depende de la determinación de laboralidad del trabajador en cuestión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ahí tenemos una gran área de discusión, ya que obviamente sobre todo para los efectos de salud y seguridad en el trabajo, no es menor esta identificación, esta calificación de trabajador dependiente o independiente con algunas características que se puede hacer en este caso, pero también por la particularidad que tiene este tipo de trabajo, donde en su gran mayoría expone a los trabajadores a nuevos riesgos laborales o a riesgos antiguos que se acentúan mucho más en este tipo de trabajadores, ¿no es cierto? Por ahí Rodrigo decía o comentaba recién el caso de los riders, ¿no es cierto?, que más de alguna vez nos ha pasado ver, ¿no es cierto?, cómo los trabajadores pasan, ¿no es cierto?, súper rápido en sus bicicletas, con ninguna medida de seguridad, y vemos, ¿no es cierto?, que precisamente en este tipo de trabajo es donde más se requiere, o donde, ¿no es cierto?, hay menos regulación al respecto, y por lo tanto se requiere proteger de mejor manera a estos trabajadores. Por lo tanto, la idea de este conversatorio es precisamente analizar el área de cómo proteger la salud y la seguridad de los trabajadores en este contexto, con las herramientas que tenemos, con las que podríamos tener, y también, ¿no es cierto?, mirando un poco hacia afuera en cuanto a cómo se ha ido resolviendo este problema, cómo se ve, ¿no es cierto?, desde el derecho comparado, y hacia dónde deberíamos apuntar nosotros para empezar a resolver esta situación, o entregar ciertos elementos para poder resolver estas materias. Y para eso entonces voy a repetir, ¿no es cierto?, y de nuevo, ¿no es cierto?, les agradezco a nuestros panelistas que nos acompañan y que además vienen, como conversábamos también, de distintas áreas que nos van a contar, ¿no es cierto?, cómo ven ellos este problema. En primer lugar, y sin ningún orden especial, pero ¿no es cierto?, nos acompaña Carmen Bueno, que es especialista en seguridad y salud en el trabajo de la OIT,
experta en esta materia y que por lo tanto, ¿no es cierto?, también nos va a comentar, entre otras cosas, desde su mirada, ¿no es cierto?, desde la OIT, desde los instrumentos de protección internacional sobre esta materia, cómo se ve, ¿no es cierto?, la posible regulación en nuestro país. Así que de nuevo muchas gracias, Carmen, por acompañarnos. También nos acompaña David González, que es abogado laboralista de Concepción, y que también, ¿no es cierto?, ha estado trabajando, y ahí nos va a comentar también desde el área de litigio, la determinación de la laboralidad o no de este tipo de trabajadores, y también en particular cómo se protege, ¿no es cierto?, en materia de accidentes del trabajo. Así que también ahí hay harta tela que cortar, así que también de nuevo, David, muchas gracias por acompañarnos, y ahí vamos a estar conversando sobre este tema. Y finalmente, ¿no es cierto?, también nos acompaña Pedro Contador, que como decía Rodrigo, un viejo amigo, yo lo voy a decir igual, aunque no, ¿no es cierto?, Pedro es de la casa, es abogado, ¿no es cierto?, magíster de nuestro programa de Derecho al Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca, además, ¿no es cierto?, que es abogado de la Subsecretaría de Previsión Social, así que también, como siempre, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos, y también, ¿no es cierto?, Pedro también nos va a contar, entre las cosas, desde su mirada, ¿no es cierto?, desde los instrumentos de protección que se establecen y de cómo podemos utilizarlos para proteger a los trabajadores en estas circunstancias en particular. Así que también muchas gracias, y lo que, para ya dar el puntapié inicial al conversatorio, lo que me gustaría es que a lo mejor brevemente que cada uno de ustedes nos vaya comentando algunas reflexiones iniciales de cómo ven ustedes este problema, esta situación, desde sus áreas, ¿no es cierto?, disciplinares, y cuáles creen ustedes que son las áreas donde es necesario enfocarse para poder avanzar hacia algún tipo de regulación, o hacia qué tipo de áreas tenemos que enfocarnos para poder regular, ¿no es cierto?, este tipo de trabajo, y en particular esta línea de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, vamos a ir, ¿no es cierto?, de a uno para ir comentando cuáles son como las grandes, los grandes problemas o las grandes, ¿no es cierto?, ideas en las que nos tendríamos que fijar, cómo lo ven ustedes desde su propia disciplina. En ese sentido, para seguir el mismo orden, le doy la palabra a Carmen primero para que nos comente sobre este tema. Así que, Carmen, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Soledad. Permítanme en primer lugar empezar, bueno, felicitándoles por la iniciativa, agradeciéndoles por haberme invitado, de verdad que me hacía mucha ilusión. Yo había seguido alguno de los anteriores seminarios como participante, como escuchante, no como oyente, porque a veces uno tiene más atención cuando escucha que cuando oye, por eso hago esa diferencia, y de verdad que en este caso pues me gusta mucho formar parte de este panel con colegas como David y Pedro, en este caso, en el caso de Pedro también, no voy a decir de nuevo lo de viejo amigo, pero también un gran amigo. Yo, antes de referirme a estas áreas donde entiendo que deben focalizarse los esfuerzos y no solo regulatorios, sí me gustaría hacer dos apreciaciones muy breves que creo que son muy importantes antes de comenzar a hablar. La primera es que desde la perspectiva de OIT no puede haber trabajo decente si no hay seguridad y salud en el trabajo. Y esto significa no solo que la seguridad y la salud sea un componente del trabajo decente, sino que además ahora es un componente fundamental. Y así lo ha señalado recientemente la declaración de la OIT del Centenario sobre el futuro del trabajo en junio del año pasado, y ha utilizado por primera vez la palabra fundamental. Y esto no es un hecho baladí, porque unos meses antes el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo le recomendó a la OIT que la seguridad y la salud fuera incluido en el listado de derechos y principios fundamentales, junto con aquellos otros como la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo infantil o la discriminación. Y el segundo comentario que me gustaría hacer, la semana que viene va a ser 9 años que yo llegué a Chile, y todavía cuando hablo de seguridad y salud, creo que es importante hacer esta aclaración. Y es que cuando desde la OIT hablamos de seguridad y salud, nos referimos a la prevención de los riesgos laborales, a la prevención de los daños causados por las condiciones de trabajo.
y, en un concepto compartido con la OMS, al más elevado grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Y este recordatorio lo hago porque en todos estos años, todavía con frecuencia, yo sé que en Chile muchos piensan automáticamente en el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales como el conjunto de prestaciones médicas, económicas, asistenciales para la reparación de los daños. En nuestra perspectiva, esos seguros, esos sistemas indemnizatorios también deben formar parte de los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, pero suponen el fracaso de la seguridad y la salud en el trabajo. Y hechas estas aclaraciones, bueno, desde nuestra perspectiva entendemos que los avances y los focos deberían ponerse, por supuesto, en el ámbito legislativo, y entiendo que esto es un tema sobre el que se va a conversar, los esfuerzos de regulación de una nueva forma de organización del trabajo. Pero no solamente ahí. Yo aquí lo que también me gustaría referirnos, y ojalá pueda generarse el debate en ese sentido, es la necesidad también de que el ámbito administrativo, la institucionalidad laboral de los países trabaje en estos temas. Y, por ejemplo, cuando yo estos días trataba de recopilar más información sobre experiencias internacionales, y precisamente al hilo de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de España, que por primera vez en una sentencia de unificación de doctrina reconoce la laboralidad de un trabajador de una plataforma de reparto a domicilio, esa sentencia tiene su origen en una actuación administrativa, en una actuación de la Inspección de Trabajo. Y a mí, en cambio, me ha llamado la atención poderosamente el escaso rol en la determinación de la relación laboral de las plataformas de reparto que los sistemas de trabajo de la región, ya no hablo solamente de Chile, en general de América Latina, han tenido durante estos años. Y ahí, insisto, no puedo evitar traer a colación el caso de la Inspección de Trabajo de España, que fue mi casa durante muchos años y que desde diciembre del 2012, con la primera resolución de infracción en el caso de la Inspección de Valencia, pero que después también se replicó en otras plataformas en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona y en otras provincias, la inspección tuvo un reconocido rol en la determinación de la laboralidad de los trabajadores de las plataformas de reparto, a través de un minucioso examen de las condiciones en que estos trabajadores prestaban servicios. Yo recuerdo la primera acta de Valencia que cayó en mis manos y me costó días leerla. Eran más de 60 páginas donde se hacía un auténtico levantamiento del velo de esta modalidad organizativa y donde se demostraba página a página que había supervisión y control, ya que era la plataforma la que determinaba exactamente cómo, cuándo y de qué manera debía realizarse el trabajo. Además, entraba a examinar, por ejemplo, la utilización de los sistemas de calificación y los mecanismos de revisión automática y bueno, de alguna forma esto estaría en contradicción con la presunta condición de independiente de los trabajadores de plataformas. Así que además de los ámbitos judiciales y regulatorios, a mí me gustaría también, y creo que sería importante, reforzar el rol de la institucionalidad laboral en la determinación de las relaciones laborales, no pisándole el terreno a los jueces de los laborales, sino trabajando en conjunto con ellos, como hemos visto que en el caso de España, bueno, pues finalmente ha habido una declaración en Tribunal Supremo, pero porque antes también ha habido un trabajo previo en instancia administrativa. Y me quedaría ahí en esta primera intervención. Súper, muchas gracias, Carmen. Hay hartas cosas que fui tomando nota para después volver sobre ese tema. Y precisamente me gustaría hacer el enganche con lo último que tú señalabas, ¿no es cierto?, del reconocimiento de la laboralidad y de la importancia que este tema tiene para luego, ¿no es cierto?, poder aplicar la regulación respecto a las materias de salud y seguridad. Y me gustaría ahora darle la palabra a David, que como comentábamos al inicio, ¿no es cierto?, está llevando precisamente juicio respecto a esta materia, precisamente a propósito del accidente del trabajo, pero que precisamente, ¿no es cierto?, el primer paso que hay que dar es la relación, la determinación de la relación de laboralidad, y ahí estamos todos expectantes a ver qué pasa con las sentencias que está llevando. Entonces,
también nos gustaría que nos comentaras cómo ves tú este tema desde tu área, ¿no es cierto?, que específicamente del tema del litigio y cómo enfrentar, ¿no es cierto?, este tema desde el punto de vista de la demanda, enfocándose, ¿no es cierto?, en la determinación de la laboralidad, y sobre todo en las medidas, ¿no es cierto?, que deberían adoptar las empresas eventualmente, si es que se reconoce, ¿no es cierto?, judicialmente la oralidad, y qué efectos tendría esto luego para las obligaciones que querían adoptar las empresas. Entonces, por ahí, ¿no es cierto?, para poder empezar, David, nos gustaría que nos comentara tu percepción respecto al tema. Muchas gracias, María Soledad. Primero que todo, agradecer al panel. Ya me siento privilegiado, la verdad estoy contento, feliz, orgulloso, estoy como perro con dos colas a participar. Ojalá me sigan invitando ya a este u otro seminario para poder dar nuestra experiencia. Y antes que empezar con la materia judicial propiamente tal, quiero decir humildemente cómo se gesta desde la perspectiva de un abogado litigante eventualmente esta curiosidad respecto de estos trabajadores por plataformas digitales, que no deja de ser algo romántico, por así decirlo. Todo lo que amamos es esta área del derecho, que es el área laboral, ¿ya? Eventualmente siempre nos estamos dando curiosidad por ciertas relaciones que eventualmente calificarlas de laboralidad y que traspasen los límites ya del derecho laboral y efectivamente se podrían calificar como relaciones del trabajo probablemente tal. Ya hace 2 años, me acuerdo de una anécdota que estábamos, lisa y llanamente, de joda, es decir, pero en realidad estábamos carreteando, algo de Carmen ahí, con varios amigos, y se nos acabaron los cigarros, ¿ya? Y eventualmente, ¿cuál era la solución? Ya no estaba tan de moda esto de las plataformas digitales, pero eventualmente, en un grupo de amigos abogados, para contextualizar, ya llamamos Uber Eats en ese entonces, ya, y nos trajeron alrededor de 3 cajetillas de cigarros, ya, y ahí nació la curiosidad, porque fue a las 3 de la mañana, ya, todos estábamos pasados de copas, eventualmente, hay una materia de juerga. ¿Qué pasaba con este chico, po? Ya, eventualmente, que nos trajo los cigarros, ¿qué pasa si lo asaltan afuera del condominio? ¿Ya? ¿Quién responde por este asalto? Si le roban los cigarros, ¿ya? Si tiene un accidente que era a las 3 de la mañana, cualquier persona que eventualmente puede estar en estado de ebriedad manejando lo podía atropellar. Y empezaron a darse curiosidad, y eventualmente vemos una especie en ese entonces, en forma primigenia, por así decirlo, no se da esta discusión, ni mucho menos, respecto de estos trabajadores de plataformas digitales, al respecto si eran derecho al trabajo, o sea, si eran trabajadores probablemente tal o no. Pero lo dejamos ahí, y eventualmente de a poco se dio dando la discusión en nuestra área al respecto. Luego, ya hace un poquito menos de 1 año, ya llegaron los primeros riders a preguntar a nuestro estudio. Ya, la curiosidad, y lo dijo acá, porque eventualmente habían sido rechazados como por 3 de oficinas de abogados más, que un poco más diciéndole que estaban locos, cómo se le ocurre demandar a las empresas. Acá no es régimen del trabajo, ni mucho menos. ¿Ya? Y ahora actualmente vemos que efectivamente ya hay sentencias, ¿ya?, que concluyen que efectivamente son trabajadores. Y en ese entonces, desde la trinchera, como digo, judicial, actualmente llevamos varias causas de trabajadores de plataformas digitales, y me quiero enfocar en una de ellas, que ante la ausencia de legislación y ausencia, lo decía Carmen, ante la ausencia por parte administrativa de poder fiscalizar y regularizar y eventualmente la inspección del trabajo, llanamente, de estos trabajadores, ya nos queda esta trinchera judicial donde eventualmente nosotros como litigantes teníamos que plantear, ya salvando las vallas propias de esta situación en particular, que en ese momento era nueva para nosotros. En ese entonces se trataba de un trabajador, de un rider, ya, que ejercía esta labor mediante motocicleta, ya, que sufrió un accidente de trabajo en junio del año pasado, ya, y que tuvo múltiples fracturas. Este chico además estudiaba una carrera en la Universidad de Concepción, y medicina veterinaria, ¿ya? Y eventualmente, después del accidente, quedó con serias consecuencias que incluso le impidió no solo seguir trabajando en la app, sino que además seguir estudiando con normalidad. En ese entonces, y lo planteo desde el área judicial,
hay que salvar dos trincheras. La primera, eventualmente, es obvio tratar de calificar la laboralidad del trabajador, con todos esos indicios, o esas modificaciones, o nuevos indicios, que eventualmente se tienen que llevar a cabo en relación a esta nueva y particular forma de trabajo. Eso es lo primero. Entonces, nosotros al demandar e interponer estas demandas, eventualmente lo que le solicitamos al tribunal, que en primer lugar califique la relación laboral. ¿Para qué? Para que luego de calificar la relación laboral, solicitar eventualmente la responsabilidad contractual civil por parte de las empresas demandadas. ¿Ya? Eso es básicamente, María Soledad, al respecto. Como introducción me quedo acá para que pueda hablar mi nuevo amigo Pedro. Le voy a decir nuevo amigo para que... Nuevo amigo. Nuevo amigo. De todas maneras. Gracias, David. Y claro, siguiendo, ¿no es cierto?, también con la misma línea de lo que estamos hablando, precisamente, ¿no es cierto?, ahí David comentaba tanto el tema de la calificación, pero también hay un tema que también es re interesante, que vamos a volver sobre él, que tiene que ver con la fiscalización y, ¿no es cierto?, con la aplicación de la normativa que ya está. Y ahí también, ¿no es cierto?, para darle la palabra a Pedro, también, ¿no es cierto?, que nos comentes cómo ves tú el tema, y sobre todo lo que habíamos conversado antes, sobre todo en estos trabajadores, ¿no es cierto?, que están en estas áreas grises, que va a depender, ¿no es cierto?, si la calificación se realiza, y ahí nos queda más o menos claro lo que tiene que pasar, pero mientras llega esa calificación, mientras llega esa sentencia, ¿cómo se puede proteger a esos trabajadores que están en estas áreas intermedias? Entonces, Pedro, te damos la palabra para que nos comentes al respecto. Gracias, María Soledad. Saludar a Rodrigo y a Carmen, a David, un gusto poder estar acá. También me sumo a las felicitaciones por organizar esta actividad. Importante destacar que discutiendo los temas de protección de la vida y salud de los trabajadores, de la seguridad y salud del trabajo como derecho fundamental, de manera sistemática, de manera permanente, desde todas las trincheras, desde la trinchera jurisdiccional, desde las empresas, de las organizaciones sindicales, de las organizaciones internacionales y del propio Estado, yo creo que logramos o contribuimos a que este tema, no obstante las vicisitudes que vivimos, sea siempre un tema de primera línea, de primer interés para el mundo del trabajo. Y por eso es que es muy importante tratar temas como los que vamos a tratar hoy. Y aquí, en materia de trabajadores de plataformas digitales, como bien tú dijiste, María Soledad, estamos en un área gris en que quizás, no quiero decepcionarlos por el comentario, pero están la suma de todos los males de nuestro sistema, porque se trata de un área gris, porque hay desprotección, porque hay insuficiencia de normas, porque hay descoordinación, ausencia de políticas públicas, porque no hay institucionalidad administrativa que vele por los derechos de estos trabajadores. Y además, hoy estamos en un contexto de pandemia en que los servicios de estos tipos de trabajadores son mucho más requeridos que antes y están expuestos adicionalmente a los riesgos, como se dijo, de asalto, de atropellamiento, riesgos ergonómicos, riesgos psicosociales. Están expuestos además a sufrir, digamos, a costarle la vida por la pandemia y sin ninguna protección. Y por eso es que es importante destacar, y ahí, por ahí va a ir mi análisis, en el sentido de que hoy, en mi percepción, tenemos una discusión dicotómica, es decir, como no hay regulación, frente a la ausencia de regulación, lo que tratamos los laboralistas, lo que tratan los abogados litigantes, como David, en muy buena ley, que eventualmente eso se califique como una relación laboral en virtud de la presunción de laboralidad. Sin embargo, y vamos a tratar de verlo, hay algunas dificultades porque no existen normativas específicas para este tipo de trabajadores. Es decir, pasar esta valla enorme que es que me califiquen mi relación laboral
por un juez como tal, significa que tendré algunas prestaciones. Y a la inversa, si no me va bien o no quiero hacerlo, la calificación de este trabajador como independiente significa que queda en el abismo, porque prácticamente no tiene casi ninguna prestación preventiva, sus prestaciones de seguridad social son leoninas, con muchos requisitos, con mucha exigencia, con muchas dudas del legislador de reconocerlo y de ampararlo, y darle además prestaciones que no se adecúan al perfil que tienen, en este caso, los trabajadores de plataformas digitales. Y por tanto, lo que hay que plantearse no es un tema que haya surgido de mí, sino más bien de la doctrina comparada fundamentalmente. Estaba leyendo hace poco en Australia, surgió esta discusión producto precisamente de repartidores en contextos de pandemia, ¿ya? Y en Italia también, de cómo no se debe hacer distinciones a la hora de proteger trabajadores. Si hay un riesgo, hay trabajadores expuestos y hay la utilización del trabajo, del fruto del trabajo, por parte de una organización, bueno, es necesario otorgar protección. Y por ende, discusiones como la necesaria equiparación en materia de seguridad y salud del trabajo de trabajadores independientes y trabajadores dependientes, una redefinición del concepto de empleador y de trabajador para estos efectos, profundizar el carácter universal de la normativa preventiva, de la normativa de seguridad y salud en el trabajo, votando este nudo que tenemos en Chile de la aplicación del Código del Trabajo cuando el vínculo es subordinación y dependencia, y por tanto tenemos algunas normas preventivas, versus cuando no la hay, pero igual hago trabajo, recibo remuneraciones y estoy al servicio de una plataforma en que no tengo ninguna regulación. Y por tanto, este concepto del vínculo de subordinación y dependencia es uno que queda al lado y que no se implique que deba adaptarse y flexibilizarse a la nueva realidad laboral. Lo que hay que buscar también es este incentivo perverso que tienen algunas empresas de decir, bueno, para eludir la legislación laboral común, bueno, son independientes y ahí corren por su cuenta. Y por tanto creemos que esas dificultades deben ser abordadas en el análisis de la realidad de los trabajadores de plataformas digitales. Súper. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, con esta ya primera ronda de comentarios ya vamos a empezar a irnos a algunas áreas específicas. Además, les comento también a los participantes que pueden también ir comentando a través del chat. Lo vamos a estar revisando en caso de que quieran realizar alguna pregunta. Y para seguir con la misma línea también, ¿no es cierto?, a propósito de lo que señalaba Pedro recién respecto de esta dicotomía, ¿no es cierto?, de esta importancia que tiene este tema de la calificación o no, porque de eso depende la aplicación de las normas de salud y seguridad, y que por lo tanto, claro, es bastante tentador para las empresas dejarlos fuera, porque ahí también, ¿no es cierto?, todos los costos adicionales que tiene para la empresa, ¿no es cierto?, reconocer esta calidad de trabajador. Pero tú mencionas algo que es muy interesante, que, ¿no es cierto?, que en esta materia no se deberían hacer distinciones respecto al tipo de trabajador, ¿cierto?, que también es uno de los presupuestos que se han tenido en analizar esta materia, también de hecho comparado, y ahí quería volver un poco a lo que señalaba Carmen al principio, a propósito, ¿no es cierto?, de la declaración de la OIT y de esta idea de materias fundamentales, entre las cuales está la salud y seguridad de los trabajadores, y cómo lo podemos, ¿no es cierto?, encauzar a regulación concreta o a derechos y obligaciones concretos que nos permitan eventualmente proteger a los trabajadores frente a estos riesgos. ¿Cómo lo ven, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva, desde la OIT, el asegurarse, ¿no es cierto?, de que estos derechos efectivamente tengan esta categoría de fundamental y que por lo tanto tengan un debido respeto y generen obligaciones para las partes? ¿Cómo lo ves tú ahí, Carmen? Bueno, a ver, yo mencionaba que efectivamente la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo le recomendó a la OIT que se iniciara la discusión tripartita, las discusiones tripartitas, para eventualmente, si los mandantes tripartitos de los Estados miembros de la OIT están de acuerdo, incluir la seguridad y la salud como un derecho fundamental. Más allá de eso, lo que sí es importante señalar es que
aunque la OIT todavía no tiene una normativa específica sobre trabajadores de plataformas, sí que hay una serie de normas y ha habido además unos pronunciamientos expresos recientes que yo creo que es importante que señalemos. Por ejemplo, la OIT tiene un documento, un instrumento que yo creo que, y David también lo ha señalado desde el principio, y está saliendo ya antes de que empecemos a hablar, y es el instrumento que regula la relación laboral, es decir, la propia laboralidad, que es la recomendación 198. Esta recomendación del año 2006, que además fue fruto de larguísimos años de discusiones, lo cual no es común en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, finalmente fue aprobada. De alguna forma esta dificultad en adoptarla ya prueba que es un tema que albergó mucha dificultad y complejidad en su aprobación. Y además, fíjense que adoptó la forma de recomendación, no de convenio, lo cual también es una prueba más de lo controversial y lo enreversado de este contenido. Me da miedo entrar en este contenido, empezando porque no soy jurista y esta es una recomendación eminentemente jurídica, pero sí establece unos contenidos que voy a señalar muy brevemente y que creo que son importantes para la discusión. Lo primero, la recomendación parte, y yo creo que esto es algo que también hay un riesgo de que ocurra en Chile si seguimos por la vía judicial y no por la vía legislativa. Y es que no se pueden dar soluciones puntuales a problemas generales, a problemas además globales. Y por eso la norma parte de la hipótesis de que las medidas aisladas son insuficientes para abordar el problema de la falta de protección de los trabajadores. Y por ello la primera obligación que establece es que los países, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, elaboren una política nacional de protección de los trabajadores vinculados por una relación laboral. Entre las medidas de esta política, obviamente, pues estaría la lucha contra las relaciones de trabajo encubiertas que ocultan una verdadera situación jurídica. También hace referencia a la recomendación a otros aspectos de esta política. Pero el segundo de los contenidos, que también creo que es importante, es que la recomendación reconoce la posibilidad que tienen los países de establecer presunciones legales sobre la existencia de una relación de trabajo cuando se den uno o varios indicios de laboralidad. El tercer contenido son precisamente estos indicios, los indicadores de laboralidad que todos hemos estudiado en Derecho del Trabajo, la dependencia jurídica, económica, técnica, voluntariedad, retribución y ageneidad. Y el cuarto es, por supuesto, la recomendación reconoce expresamente el principio de primacía de la realidad. Es decir, que cuando algo parece una vaca, es una vaca, aunque todos nos digan que es otra cosa. Y esto es importante, incluso cuando las partes de la relación laboral han podido firmar un acuerdo, un contrato de carácter civil o mercantil, lo que cuenta, según esta recomendación, son los verdaderos hechos en los que se produce la ejecución del trabajo y no lo que han acordado las partes o lo que dice el documento. Y esta recomendación entiendo que es muy importante en el debate que se está dando y en la posible regulación de una regulación específica sobre el estatuto de los trabajadores de plataformas digitales. Pero además quiero también contarles que a partir de 1981 las normas de OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo ya no hablaban de trabajadores asalariados o trabajadores por cuenta ajena. Por ejemplo, pues no sé, la recomendación sobre el asbesto decía que es de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena o trabajadores asalariados, es decir, trabajadores dependientes. Sin embargo, a partir del año 81, cuando se aprueba el convenio 155, y esto ha venido reiterándose cuando se aprobó después el convenio 161 sobre los servicios de salud o más tarde, en el 2006, cuando se aprueba el convenio 187, por cierto, estos dos últimos, el 161 y el 187 ratificados por el Estado de Chile, se cambia la terminología. Si ustedes se fijan en el ámbito de aplicación de estos convenios, ya se habla de todas las personas empleadas. No se habla con tanta precisión de trabajadores asalariados.
se habla de todos los trabajadores. Incluso, como digo, en el convenio 187, y yo me pregunto, seguramente Pedro nos podrá sacar de la duda, si esto fue también lo que inspiró que la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que aprobó Chile en el año 2016, también reconozca el principio de universalidad e inclusión, y hable de los trabajadores, de todos los trabajadores, sean dependientes o independientes del sector público o privado, y también entre sus objetivos se encuentra la incorporación de los trabajadores informales a la seguridad social. Y esta tónica, como digo, esta tendencia permanece hasta el año pasado, cuando se aprueba el último instrumento internacional, el convenio 190 y la recomendación 206, donde ni siquiera ya se habla de violencia y acoso de los trabajadores, sino en el mundo del trabajo. Y se menciona expresamente en su ámbito de aplicación no solo a los trabajadores asalariados, sino a cualquier persona que trabaje, cualquiera que fuera su situación contractual. Y pone además determinados ejemplos, por ejemplo, de personas en formación, de pasantes o de aprendices, que no en todas las legislaciones están dentro del ámbito de la relación laboral. Hay otro pronunciamiento muy reciente de la OIT, que yo creo que también es importante mencionarlo, y es precisamente de este año. En junio de este año, por primera vez, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT dedica un tiempo, un espacio en su estudio general a la recomendación 198. Y señala, expresamente hace referencia a las plataformas digitales y dice que la característica común de la utilización de medios tecnológicos para distribuir tareas entre un grupo determinado de trabajadores no puede justificar que estas actividades se consideren formas de trabajo que estén al margen del resto del mercado laboral. Y la Comisión nos recuerda que toda la gama de principios y derechos fundamentales del trabajo son aplicables a los trabajadores de plataformas del mismo modo que a los demás trabajadores, independientemente de su situación laboral. Y esto a mí me parece que es de vital importancia, porque por primera vez la Comisión de Expertos de la OIT parece abrirse a un enfoque más amplio, que supera ese tradicional enfoque binario de la relación laboral de la cual han dependido los derechos laborales y el manto de protección del derecho del trabajo. Es decir, si estás dentro de una relación laboral tienes esa protección y por tanto vas a tener seguridad y salud en el trabajo, y si eres independiente te quedas fuera. Fíjense que esa tendencia que en Europa ya se vio a partir del año 2007 con la resolución del Parlamento Europeo, donde se pedía a los estados que respetaran la recomendación 198, pero a la vez ya se apuntaba a la siguiente idea, y es que toda forma de empleo, con independencia de su situación concreta, debería incluir una serie de derechos y un nivel mínimo de protección. Y entonces, yo creo que parte del debate que se está dando también a nivel legislativo en muchos países trata de trascender este enfoque binario, es decir, ya no solamente el reconocimiento de la relación laboral, sino abrir el debate y decir, bueno, es que a lo mejor la cuestión no es garantizar la laboralidad a todos los trabajadores, sino garantizar un catálogo de derechos laborales mínimos a todos los trabajadores, con independencia de que tengan o no una relación laboral. Y yo creo que este debate también es rico y es interesante. Súper, muchas gracias, Carmen. Harto elemento ahí para conversar, ¿no es cierto? Y sin duda que claro, que sobre todo lo último que señalaba, ¿no es cierto? Este día de los catálogos, parece que por ahí también facilitaría con las complejidades que tiene, ¿no es cierto?, ese tema, porque precisamente la otra opción es seguir dependiendo de este tema de la laboralidad, y que va a depender también de la sentencia judicial, mientras no haya, ¿no es cierto?, alguna regulación específica, y que también sabemos, ¿no es cierto?, que en nuestro país va a depender del tribunal, de después lo que pase en las cortes, etcétera. Y a propósito de lo mismo, ¿no es cierto?, y para enlazarlo y para la palabra a David también, ¿cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Porque en el fondo, claro, por el lado de tribunales, ¿no es cierto?, de la aplicación de la normativa, la única opción pareciera que es pasar esa valla y declarar la laboralidad. Y hasta el momento, ¿no es cierto?, comentábamos, no hay todavía una sentencia que sí lo pronuncie, y que seguramente eso también lo conversábamos
a propósito cuando estábamos coordinando el conversatorio, que eso también va a ser el primer tribunal que lo haga y va a abrir la puerta o la va a cerrar y van a seguir insistiendo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Y también ahí para que nos cuentes un poco de tu experiencia por los juicios que estás llevando. ¿Crees que se va a ver más fácil? ¿Está más o menos ya listo el camino para que efectivamente se empiece a reconocer o todavía estamos ahí lejos de que salte esa valla? ¿Y cuáles van a ser las implicancias que tenga una eventual, ¿no es cierto?, sentencia que así lo declare? Porque eso también es re interesante y que nos va a permitir, como señalaban también, ¿no es cierto?, aplicar o no aplicar estas normas. ¿Cómo lo ves tú ahí, David? Sí, pero hay un dicho que dice que la ley reina, la jurisprudencia gobierna, ¿ya? Es bastante clarificativo. O sea, acá hay un diagnóstico generalizado que concordamos todos los del panel, y en ese entonces que tiene que haber cambios legislativos, administrativos, regulatorios al respecto. Tienen que haber cambios porque la situación actual, y lo manifestaba así Pedro, efectivamente, y en este estado de pandemia en general, ya la situación es preocupante para estos trabajadores de plataformas digitales. Ya actualmente se ven triplemente expuestos, ya, a situaciones de riesgo, ya, no solo con el COVID-19, sino que eventualmente el aumento, ya, significativo de trabajadores de plataformas digitales y la necesidad de este trabajo ha aumentado totalmente. Yo creo que sería lo ideal, ¿ya? Estos cambios legislativos, regulatorios, administrativos, que se le entregasen facultades a la inspección del trabajo con el objeto de fiscalizar, lo que va a ser imposible si no hay un marco regulatorio previo, ¿ya?, que efectivamente declare la laboralidad, o como decía Carmen, algunos derechos de laboralidad. De todas maneras, voy a decir otro dicho, echa la ley, echa la trampa, eso lo decía mi abuelo, que en paz descanse, que lo amo, ¿ya? Sí o sí vamos a necesitar efectivamente sentencias judiciales que eventualmente enmarquen, y porque por lo menos en un caso particular, debido al efecto relativo de la sentencia, señalen ciertos derechos para estos trabajadores y otros. En ese entonces, ya la actualidad y la realidad es que efectivamente estamos prácticamente en pañales en Chile. ¿Ya? Como tú mencionabas, María Soledad, actualmente ni siquiera existe una sentencia que efectivamente lo declare. Espero que sea esto hasta el lunes nomás, ya que el lunes efectivamente voy a compartir el fallo también con el panel para que puedan, si es que es favorable, eventualmente, que puede ser. Pero estamos realmente en pañales, específicamente no hay ni siquiera un efecto relativo de una sentencia que declare esta relación laboral. No obstante que eventualmente es la primera valla que hay que saltar para poder solventar todos los otros derechos. No tengo la menor duda, y lo decía Carmen, que este derecho a la vida, a la protección de la vida, de la salud y de la seguridad, es uno de los derechos fundamentales y esenciales dentro de la relación laboral, ¿ya? Por lo tanto, en un marco regulatorio legislativo generalizado, ¿ya?, es significativo que también se regulen estas situaciones. El ámbito de prevención, que sería lo ideal, y que ojalá se apunte ahí en ese entonces, debe ser también significativo en el sentido de que los abogados, ya específicamente, actuamos más de bombero que de prevencionista de riesgo, porque actuamos una vez que ya se produjo el problema, ¿ya? Y lo ideal, ¿ya?, es que efectivamente no exista ese problema, ¿ya? Que yo no esté el chico Cristóbal demandando a esta empresa con el objeto de resarcir los perjuicios que le produjo, ¿ya? Lo ideal, que en un ámbito ideal, ¿ya?, es que en realidad exista este marco regulatorio y que establezca ciertos derechos, ciertos lineamientos en reglamento, ¿ya?, ciertos protocolos, ¿ya?, obliga a tener reglamento de orden, higiene y seguridad,
ya efectivamente hay una revisión, existe un previsionista de riesgo que vea la mantención de las motos, de la bicicleta, de los automóviles, ya que ocupen los elementos de seguridad, efectivamente, que en tiempos de pandemia se le entrega alcohol gel, se le entrega una mascarilla, varias mascarillas, y así. Actualmente, María Soledad, no veo a un trabajador, ya un rider, ya yendo a reclamar a la inspección del trabajo donde le van a dar con la puerta en la cara, o yendo a una mutualidad, ¿ya? O al servicio de salud, donde también lo van a dar con una puerta en la cara, argumentando que tiene derecho a la prestación del seguro que establece la ley 16.744. Lo que pasa, todos concordamos con el diagnóstico, lo ideal, y hay que empujar, y para eso sirven estos conversatorios, estos seminarios, lo ideal, y hay que empujar, para que este marco regulatorio se concrete, ¿ya? Que sea lo mejor posible, ¿ya? No nos vayamos en contra de la empresa como si fuera un demonio, si acá la cosa es colaborativa, en el sentido de efectivamente, la empresa tiene que colaborar junto al rider, y eventualmente ambos deben proponer una situación ya de nobleza, donde actualmente ambos derechos de ambas partes sea efectivamente protegido, pero en especial, y de eso se trata la rama del derecho del trabajo, y que a principios del siglo pasado se separó del derecho civil, pero en especial proteger a esta parte más débil, que en esto entonces es debilísima, que es este trabajador de plataformas digitales. Ahí creo que Pedro ya se conectó nuevamente, que no tiene problema. Sí, lo habíamos perdido por un segundo, pero ya regresó. Volvió. Ya regresó, así que gracias, David. Estás con mute, eso sí, Pedro. Sí. No te puedo... Todavía está con mute. Sí, estoy tratando de... Ahí sí, Pedro, estás con el micrófono. Bueno, bueno, y siguiendo también, ¿no es cierto?, esta línea, y para darle el pase a Pedro, también, ¿no es cierto?, acá, y a propósito de lo que señalaba David, también aquí un tema importante, el tema de los riesgos, ¿no es cierto?, y la prevención, que como también, ¿no es cierto?, Carmen decía al principio, aquí también nos enfocamos en el tema, y ahí donde llega, ¿no es cierto?, eventualmente va a llegar esperemos la sentencia en el caso del accidente, pero cómo se trabaja desde la prevención para estos trabajadores que todavía no están amparados, ¿no es cierto?, por el paraguas de la laboralidad, y por lo tanto, efectivamente, ahí nos queda todo el tema de fiscalización y de reclamo fuera por el momento. ¿Cómo lo ves tú, Pedro, en el sentido del tema de prevención de riesgos ya en particular, del tipo de riesgos que implica en general este tipo de trabajo, y cómo se protegen esos riesgos con los instrumentos que tenemos ahora? ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo lo ves tú ahí? Difícil. No te escuchamos, eso sí. Si estás con el micrófono abierto, puede ser un tema de volumen a lo mejor. No te escuchamos. ¿Será un tema de volumen? Vi que te pusiste audífonos, ¿será eso? Intenta sacar los audífonos, porque antes sí se te escuchaba bien sin audífonos. Sí. Estará tapando ahí el audio, el tema de los audífonos. ¿No? No. No te escuchamos. A ver, seguimos con... Vamos a seguir mientras Tranquilo, tanto. Pedro, intenta salir y volver a entrar y alteramos un poco el orden de las intervenciones, no hay problema. Justamente, tranquilo, y ahí ver si a lo mejor entrar y salir de nuevo para que podamos continuar. Pero te repito la pregunta a ti entonces, Carmen, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de los riesgos y de la protección efectiva de la prevención de riesgos con los instrumentos actuales? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo se llega a eso con el escenario como está actualmente en nuestro país? A ver, yo veo que los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores de plataformas van a depender mucho del tipo de plataformas del que estemos hablando.
Por ejemplo, si atendemos al tipo de servicios que prestan las plataformas y de acuerdo con este informe reciente, este estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, a diferencia de otras regiones del mundo, las plataformas, por ejemplo, de ventas y apoyo a la comercialización, lo que diríamos reparto o delivery, en América Latina son minoritarias. Ocupan solo el cuarto lugar después de las plataformas que se dedican a las industrias creativas y multimedias, al desarrollo de programas informáticos y tecnología y a la escritura y traducción. Y si pensamos un poco en estas actividades, es muy distinto el trabajador de plataformas que está, como yo, en su domicilio haciendo un trabajo de traducción de un documento delante de una pantalla de visualización de datos y en un puesto de trabajo con, sobre todo, riesgo ergonómico, que el trabajador al que no podemos evitar pensar cuando hablamos de plataformas digitales, que es el trabajador de reparto. Porque a este último lo vemos, y lo vemos todos, y lo vemos desde hace ya varios años y forma ya parte del paisaje de las ciudades y de nuestros barrios, mientras que el resto de los trabajadores de plataformas que están en esa nube donde descargan documentos y hacen trabajos a veces con muy escaso margen de autonomía, porque no es un trabajo concreto, a lo mejor tienen que postular para hacer una traducción de 4 párrafos de un documento que tiene 500 páginas, porque bueno, pues al que busca ese servicio le conviene hacer esa fragmentación, seguramente por una obtención de mejores condiciones económicas. Por lo tanto, los riesgos laborales sí que pueden ser muy diversos. Obviamente, para los trabajadores de plataformas de reparto, yo creo que el riesgo más grave son el riesgo específico derivado del desplazamiento, es decir, los accidentes de circulación, y los riesgos físicos, exposición al sol, a altas y bajas temperaturas, a lluvia u otras condiciones climáticas. Y para todos ellos, en realidad también habría que mencionar los riesgos ergonómicos por distintas naturalezas. Uno, seguramente por un trabajo sedentario, por el uso, como decía, de plataformas, de pantallas de visualización, que van a tener problemas de fatiga mental, fatiga visual, y otros, por ejemplo, por manipulación de cargas, carga que no sabemos cuál es el peso, el volumen, la forma de colocación, por posturas forzadas, por ejemplo la torsión del tronco, por movimientos repetitivos, ya sea al colocarse la carga o en el caso de trabajadores que se desplazan en bicicletas, pues por el propio pedaleo. Pero en cambio, en otros trabajadores esos riesgos van a sustituirse en cambio por un trabajo sedentario, porque no van a moverse seguramente de un entorno de trabajo. Y en todos ellos también aprecio riesgos importantes de carácter psicosocial, o por altas demandas de trabajo, por el excesivo ritmo de trabajo, exigencias emocionales, por esa escasa autonomía que mencionaba del trabajador sobre la tarea, por las escasísimas probabilidades de promoción, de desarrollo profesional, por las consecuencias debidas de una mala evaluación recibida por parte de los usuarios, sobre todo consecuencias que tienen que ver en las remuneraciones, remuneraciones que cambian, como hemos visto los que han leído algo sobre este tema, por razones no siempre determinadas objetivamente. Y muchas veces esas razones por las que cambia, por ejemplo, la tarifa o la remuneración que recibe el trabajador, cambian de un día para otro y él desconoce si tiene que ver por su evaluación o tiene que ver por la cantidad de postulantes a ese reparto. Entonces, hay otros muchos factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, el escaso reconocimiento que pueden obtener estos trabajadores. Y aquí, de alguna forma, yo creo que es importante destacar que durante todo este periodo de pandemia, en el caso de las plataformas de comercio electrónico y de delivery, han aumentado sus ventas de manera exponencial. Estos trabajadores en muchos países han sido expresamente reconocidos y declarados por las autoridades como trabajadores esenciales. Han estado en la primera línea durante la crisis sanitaria, aunque, por supuesto, sin las medidas de seguridad y salud y sin los adecuados mecanismos de protección social. Entonces, como digo, riesgos hay
un largo listado. Pedro también ha mencionado ya incluso la violencia en el trabajo. También aquí en Chile hemos asistido a episodios de violencia sufrida por estos trabajadores, que incluso pues, les han robado hasta sus medios de desplazamiento. Sin mencionar, por supuesto, el miedo al contagio por las condiciones en las que han venido haciendo la tarea. En cuanto a los mecanismos específicos que tiene la legislación chilena para hacer frente a esto, yo entiendo que con el marco legislativo actual obviamente no es posible, pero insisto, y lo digo con cierta pena, en el 2016 Chile aprobó una política nacional de seguridad y salud en el trabajo que fue acordada tripartitamente después de un largo proceso, que fue calificada por la OIT desde esa perspectiva del diálogo social como un proceso inédito, y que era una política muy rica que se construyó en todas y cada una de las regiones del país y que yo tuve además el honor y la satisfacción de acompañar parte de ese proceso. Y esa política reconoce también la seguridad y la salud más allá de la existencia de relación laboral. Y yo creo que es lamentable que a pesar del tiempo transcurrido no se haya avanzado en el cumplimiento efectivo de la misma. Gracias, Carmen. Claro, y sobre todo, ¿no es cierto?, atendiendo a lo mismo que señalas tú, que este tipo de trabajo también ha ido en aumento y donde se necesitaría mucho más y podría ser mucho más útil este tipo de herramienta. Al final la ha quedado en letra muerta y no ha servido para impulsar, ¿no es cierto?, mejor regulación respecto a estos trabajadores. Yo, y respecto a lo mismo también, aprovechando, ¿no es cierto?, de preguntarle a David, Pedro está tratando de conectarse, pero no sé si... Ahí está Pedro, no sé si estará con audio ahora. A ver, Pedro, probemos. ¿Estás con mute? Vamos a ver si... Sácale tú el mute, a ver si así puede. Ahí está sin mute, pero... A ver, Pedro, habla. Se parece mucho a las audiencias de juicio. Bueno, cuando no se conecta un testigo. Estamos esperando todo expectante a que se conecta. Así está Pedro. Sí, pero parece que vamos para que también para poder avanzar ahí, bueno, sí, ojalá que se pueda conectar de ahí, pero aprovechando, ¿no es cierto?, de enlazarlo con lo que habíamos conversado también, David, de a propósito de los juicios que ustedes están viendo, que precisamente se han enfocado en la falta de medidas de seguridad de las empresas respecto a los trabajadores, ¿no es cierto?, asumiendo, y como dijimos al principio, no queremos decir mucho de la teoría del caso, porque por ahí están, ¿no es cierto?, las contrapartes también. Pero ¿cómo lo han enfocado usted desde el punto de vista de la protección y sobre todo desde el punto de vista de las obligaciones empresariales? Sí. Porque yo creo que eso también es re interesante de ver cómo a pesar, ¿no es cierto?, de lo que hablamos recién, que no hay regulación específica, que ahí no se ha podido avanzar, pero cómo enfocarlo desde el punto de vista de la teoría del caso para lograr, ¿no es cierto?, avanzar en ese sentido. Claro, uno como litigante... voy a diferir con el conversatorio anterior, que tiene una ventaja, por así, la empresa. Acá la ventaja, creo que fue José Luis de la Marchena que dijo que la empresa tiene una ventaja de prevención o preparar acá. La ventaja del abogado litigante por el trabajador, que desde el inicio de la conversación con el trabajador empieza a preparar la demanda. Empieza a preparar su teoría del caso con el objeto de probar ciertas situaciones ya, que efectivamente van a dar lugar a su pretensión. En ese entonces, y en ese orden de ideas, saltado la primera valla, que es la laboralidad, cuestión obvia que tenemos que probarla, sin esa no vamos a obtener nada en este juicio de sentencia relativa para este trabajador. Viene la segunda parte, que es efectivamente fuera del tema, un poco el tema de la seguridad social y la cobertura del seguro y de esta contingencia o riesgo social, que es el accidente de trabajo, la enfermedad laboral. Viene el tema de la responsabilidad por parte de la empresa en este accidente de trabajo. Y en ese entonces, afortunadamente, acá, y muy bien, deberías saberlo tú, María, lo sabes, María Soledad, se sigue la teoría contractualista, mayoritariamente, ¿ya?, donde se le aplica efectivamente una especie de culpa levísima, donde el empleador, en este caso, como parte de este contrato de trabajo, debe actuar como un hombre juicioso en sus negocios más importantes, por lo que la diligencia que tiene que emplear el empleador ya debe ser exhaustiva y excesiva. Entendiendo de que cualquier
falla, y en virtud de lo que nos señala nuestra norma en el artículo 184 de nuestro Código del Trabajo, que es la norma clave con el 184 días actualmente, y con la palabra eficaz, ¿ya? Y que ha sido entendido por nuestra judicatura en el sentido de entenderlo y enmarcarlo en la culpa levísima, y en términos más claros y más simples, ya es el empleador que tiene que probar haber realizado todas las medidas posibles para asegurar la vida, salud y protección del trabajador. Y en ese orden de ideas, dentro de una estrategia como teoría del caso, es saltar la primera valla para que después la empresa, y uno se imaginará que en la práctica, ¿cómo va a probar que realizó la diligencia necesaria si ya no lo reconocía como un trabajador? ¿Ya? Por lo tanto, lo más seguro que no haya un reglamento de orden de higiene de seguridad, no existan protocolos, charlas diarias poco lo dudo, prevencionista riesgo tampoco, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el estándar probatorio que existe en esta segunda vaya a cubrir, que es la responsabilidad civil de esta empresa, ya eventualmente incluso es más fácil que el tema de la laboralidad, por así decirlo, en atención a que efectivamente el sistema de responsabilidad civil actual en Chile ya endosa la responsabilidad, ya, la culpa, el que tiene que probarla, efectivamente, quien, en este caso la empresa. En ese orden de ideas, María Soledad, como dije anteriormente, hay que diferenciar un poco el tema de la seguridad social, que es lo ideal que estos trabajadores no solo tengan esta cobertura contingencia respecto de este seguro específico de accidente, enfermedad profesional, sino que también con todos los otros seguros sociales, ya como la cesantía, ya como la invalidez, la vejez, ya efectivamente las trabajadoras, mujeres, ya la maternidad, específicamente, y todo el sistema, lo ideal es que se les proteja, y frente a eso, con este cambio regulatorio, legislativo, eventualmente trabajar desde ese punto de vista en adelante. Actualmente, insistimos, la única forma, ¿ya?, de poder exigir los derechos acá en nuestro país, ya, es por la vía judicial. Ya, afortunadamente, por lo menos en nuestra plaza, ¿ya? Tenemos jueces especialistas, ¿ya?, con estudios superiores eventualmente en la Plaza de Concepción, donde, aquí me van a ganar un poroto, ojalá me esté mirando algún juez. ¿Ya? Va a quedar grabado, no hay problema. Genera toda la confianza que actualmente, si ellos tienen los estudios y la especialidad necesaria, ya, para poder determinar o lograr eventualmente si existe o no una relación bajo subordinación y dependencia en atención a su... No solo especialistas, sino que también innovadores. Hay que entender acá en Concepción también hay primera asistencia de relación laboral en temas que antes estaban discutidos, como los empaquetadores de supermercados, donde me tocó participar. Ya fue en Concepción, donde se estableció playeros de supermercados, ya, y eventualmente funcionarios públicos honorarios, ya. Entonces somos una plaza que eventualmente valiente, ya, con una corte también valiente, ya, donde eventualmente podemos ir desde el lado de la judicatura, del lado judicial, ya, paso a paso, ya, protegiendo los derechos de estos trabajadores. Pero insisto, ¿ya?, el diagnóstico generalizado, lo ideal, y tenemos que trabajar todos juntos, yo desde la perspectiva de judicial y desde la trinchera de los tribunales, ya, eventuando para que se vayan reconociendo en un plano ideal, legislativamente, ¿ya?, y administrativamente sobre todo, darle la atribución a la inspección del trabajo con el objeto de que puedan fiscalizar. No es posible que la inspección del trabajo, cada vez que hay un trabajador, en vez de apoyarla, ¿ya?, apoyarlo, eventualmente rechace eventualmente y califica previamente que no es trabajador, ¿ya? Carmen dijo que efectivamente la sentencia del 25 de septiembre del Tribunal Supremo de la Sala Social de España efectivamente nace de una fiscalización de lo que es paralelamente la inspección del trabajo. No es posible que en Chile todavía la inspección del trabajo, y aquí me la voy a jugar, quizás no me inviten más, ya sea, siga, por así decirlo, el gobierno de turno eventualmente tratando de hacer. Cuando ellos, su objetivo generalizado, ya, es efectivamente la protección única y exclusivamente del trabajador. ¿Ya? Me gustaría ver inspectores, conciliadores, mediadores, incluso abogados, ya, eventualmente, donde digan y se la jueguen, ya específicamente, imagínense en plataformas digitales, qué pasa si van a poder
fiscalizar respecto a materias de seguridad social respecto a un trabajador de PDO serían las multas excesivas y comunes al respecto contra la empresa si es que lo hubiesen calificado de trabajadores. Pero actualmente, insisto, la única forma de calificarlos como trabajadores, lamentablemente, es mediante sentencias judiciales que esperamos, insisto, tengamos varias dentro de este año. Harta fe en la judicatura de Concepción parece, así que está quedando registrado ahí, David. Sí, y a propósito también de lo mismo, y bueno, y para ir dándole vuelta al tema, viendo, ¿no es cierto?, tú citabas recién la sentencia de España, y también, ¿no es cierto?, lo había comentado Carmen, ¿cómo lo ves desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de derecho comparado, de las experiencias internacionales que han tenido sobre este otro tema, donde sí han habido algunos avances, particularmente en esta materia de salud y seguridad? ¿Cómo ves tú eso, Carmen? Sí, hay algunas experiencias en esos tres órdenes que decíamos antes, en el orden administrativo, legislativo y también judicial. Por ejemplo, en el orden administrativo, precisamente en los últimos días llegaba a mis manos un informe de la Inspección de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde nos reportaban unos operativos que habían realizado en julio de este año, que afectaron a 172 trabajadores de plataformas de reparto. Es cierto que todavía no tenían información sobre el resultado de dichas inspecciones, es decir, sobre la eventual, el eventual inicio de procedimientos sancionadores, pero, por ejemplo, sí nos llamó la atención que un 68% de los trabajadores que habían sido entrevistados por los propios inspectores de trabajo de la provincia de Buenos Aires habían recibido capacitación en materia de seguridad y salud, aunque es cierto que en la mayoría de los casos esa capacitación había sido online. En cambio, un 64,5% declaró que no había recibido equipos de protección personal. Casi un 58% trabajaba para plataformas que hasta esa fecha, en julio de este año, insisto, no habían elaborado ningún protocolo de seguridad y salud frente al COVID-19. Solo un 3,7% había recibido ropa de trabajo sin costo, frente a un 37% que tuvo que pagar por ella. Y un 57% directamente no recibió ningún tipo de ropa de trabajo. En el plano administrativo, por ejemplo, también sabemos que el Ministerio de Trabajo de Colombia emitió una circular en mitad de esta pandemia, hace unos meses, que se aplicaba al sector de reparto de comida y bienes a domicilio, y en la que se señalaba que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican y tienen cobertura sobre las personas que prestan un servicio bajo cualquier modalidad o forma de vinculación. Y en un sentido muy parecido, el Ministerio de la Producción del Perú también dictó una resolución ministerial por la que aprobó un protocolo sanitario para los servicios de entrega a domicilio, de delivery, donde lo interesante es que obliga a los empleadores, obliga a estas plataformas a tener planes de vigilancia, prevención y control de la salud que incluyan también en su nómina a los trabajadores independientes. Y además dice que esos planes tienen que ser aprobados por los comités de salud y seguridad, sería el equivalente a nuestros comités paritarios, de cada asociación. Es decir, integra obligatoriamente a los trabajadores independientes en la gestión de la seguridad y la salud de las plataformas. En el orden judicial, contarles que, bueno, más allá de esas sentencias que estamos esperando en el caso de Chile y de la sentencia reciente del Supremo español, sí que hemos encontrado, por ejemplo, que un tribunal de trabajo del Estado de Sao Paulo, como respuesta a una acción cautelar presentada por el Ministerio Público del Trabajo, ordenó que las plataformas de entrega de alimentos pusieran a disposición de sus trabajadores elementos de protección, instalaciones para desinfectar las bolsas de entrega y los vehículos, e incluso que crearan unos fondos de emergencia que permitieran a los trabajadores o bien contagiados o que habían tenido contacto estrecho, guardar reposo en sus casas. Y lo interesante de este caso es que el tribunal ordena la adopción de estas medidas de forma inmediata, sin perjuicio de la determinación definitiva sobre la existencia o no de laboralidad, que ya es un tema a ser discutido en un juicio de fondo. Y ya en el tercer orden, en el orden legislativo, es cierto que
no todas las plataformas operan de la misma manera. Y esto yo creo que también es interesante y debe ser destacado porque precisamente una eventual regulación daría mayor seguridad, por una parte, a las plataformas que operan de otras maneras, pero también al reconocimiento de auténticas y verdaderas relaciones civiles y comerciales, que yo no tengo duda que también en algunas plataformas se pueden dar, donde efectivamente no se dan, no aparecen esos indicios de laboralidad. Por ejemplo, existen algunas iniciativas legislativas. Solamente en un caso he encontrado que se haya aprobado, y es la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 16 de julio de este año aprobó una ley que regula la actividad de repartidores, mensajeros y trabajadores de aplicaciones, iniciativa que en cambio generó un profundo rechazo incluso por parte de las asociaciones de trabajadores de reparto, que hasta creo que organizaron una protesta en rechazo de esta medida. En Brasil también hay un proyecto de ley presentado por un diputado para crear un régimen laboral específico para los repartidores de aplicaciones, con la garantía de unos derechos básicos laborales, entre otros, vacaciones pagadas, una tarifa básica, protección a seguridad y salud, y el establecimiento de comisiones y de un mecanismo objetivo para la determinación de las mismas. El proyecto entiendo que se encuentra todavía en trámite en la Cámara de Diputados. En Perú también ha habido un diputado que ha presentado un proyecto de ley que busca regularizar el reparto de productos a domicilio a través de vehículos. Y bueno, y me quedo aquí porque estoy segura que Pedro, que creo que está logrando conectarse, nos va a hacer referencia y nos va a contar un poco sobre las distintas, no sé, ya he perdido la cuenta, no sé si son 3 o 4, pero las iniciativas que hay en el caso chileno. Gracias, Carmen. Ahí yo no sé si Pedro parece que ya estaba... Te estamos escuchando, Pedro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Ahora al revés, pero no sé cómo, no me permite la cámara, pero me escucha. Te escuchamos. Ya. Disculpen por lo imponderables. Intenté echar computadores en mi teléfono. Cuando Murphy o el diablo mete la cola, no se puede. Tiene un problema digital. Sí, a propósito. A ver, yo solo quiero resumir mi planteamiento en el sentido que ya lo había tratado de iniciar y que entiendo que es la misma línea de lo que ha dicho Carmen y también David, en el sentido de que se requieren, como dijo Carmen, soluciones generales, por tanto, adecuadas. Y en ese contexto, destacar lo que ya había empezado anteriormente, en el sentido de que la norma de seguridad y salud del trabajo, si se va a legislar, es esencialmente universal, por tanto no debería discriminarse por tipo de trabajo, ¿ya? Y como la tendencia ya de OIT de la legislación comparada es resignificar el contenido del concepto trabajador, y en el que, insisto, no para decir que no exista o que no sirva, para nada. La centralidad del vínculo de subordinación y dependencia en muchas legislaciones ya comienza a desaparecer, porque, insisto, a partir de normas internacionales, de normas constitucionales, no es posible hacer una diferencia de trato, una diferencia discriminatoria para trabajadores que se encuentren expuestos a mismo riesgo. Y por ende, trabajadores simplemente aquella persona que presta servicios y que está expuesto a un determinado riesgo en una actividad determinada. Y empleador es el que organiza esa actividad, independiente si es autónomo, si es un trabajador remunerado incluso, o cualquier tipo de contrato, sea típico o atípico, como en este caso de los trabajadores de plataformas digitales. A diferencia de ello, nuestra legislación sufre un retraso considerable, tanto en materia laboral, tanto en materia de seguridad social, como en seguridad y salud del trabajo, que repercute directamente
en este derecho fundamental de la seguridad y salud del trabajo, que es un derecho fundamental, ustedes saben, inespecífico, laboral inespecífico, porque se reconduce a la protección de la vida y salud de las personas, en este caso de los trabajadores en el mundo del trabajo. Y por ende, todos tienen ese derecho, y no solo los trabajadores dependientes con contratos típicos, por decirlo de alguna manera. Nuestra legislación, estamos hablando de la laboral, en sentido amplio, en materia de seguridad y salud del trabajo, tiene algunos déficits porque hace una separación tajante del empleo formal con el informal y del dependiente con el autónomo, y parecen a esta altura del partido normas como el artículo 1 del Código del Trabajo, que habla expresamente de relaciones laborales de empleadores y trabajadores, el artículo 8, inciso final, que señala casi como un principio que no tiene sentido hoy día, que las normas del Código del Trabajo se aplican a los trabajadores independientes solo cuando expresamente se menciona. Y por eso existe este incentivo de disfrazar figuras laboralizadas o deslaboralizadas, si ustedes me permiten, bajo la figura de este trabajador independiente. Y como yo les decía, la ley de seguridad social, la ley que trata de los trabajadores independientes en materia de riesgo del trabajo, les señala que tienen que inscribirse previamente para cotizar a la seguridad social. Tienen que estar al día en las cotizaciones. Tienen que tener una densidad mínima de cotizaciones que es contrario a lo que dispone el convenio 121 en materia de accidente del trabajo. No deberían exigírsele una cantidad mínima de cotizaciones previa al accidente o de la enfermedad. En Chile lo hace. Y por lo tanto, si la gran novedad que tenía aparentemente el trabajo en plataforma, su flexibilidad, que los estudiantes podrían hacer trabajo part-time, esas consideraciones impiden que se trate de un trabajador independiente formalizado, que se registre, que tenga densidad en el tiempo de cotizaciones, y por tanto no les sirve esta normativa. Y además, como tercero, como conclusión, en materia preventiva, ni las normas legales sobre trabajadores independientes, el artículo 88-89 de la ley 20.255, ni la ley 16.1744 contemplan ninguna norma preventiva que expresa, a lo menos, o adecuada en materia de prevención de riesgo para trabajadores independientes. Y en eso quiero anotar una segunda característica de la norma de seguridad y salud del trabajo, que además de ser universal, tiene que ser esencialmente eficaz, efectiva. Por eso es la definición que hace el artículo 184 cuando se refiere a la obligación de seguridad del empleador al exigir medidas de protección eficaces. Toda la normativa de seguridad y salud del trabajo tiene que ser eficaz. Y lo que señala solamente una norma reglamentaria es que el trabajador independiente tiene derecho a solicitar asistencia técnica al organismo administrador, a una mutual, por ejemplo. Y ustedes comprenderán que si a las pequeñas empresas y medianas empresas no tienen suficiente cobertura, por decirlo suavemente, en el sentido de que no hay una verdadera asistencia técnica para todas las empresas, menos para un trabajador independiente. Otro, entre comillas, derecho que le reconoce al trabajador independiente es a solicitar a las entidades empleadoras donde presta servicios información de los riesgos y de las medidas. Comprenderán ustedes que este independiente, que es un, entre comillas, en la legislación comparada, un contratista independiente, no tiene ninguna posibilidad de exigir que se informen los riesgos porque siguiendo los criterios de laboralidad, prácticamente trabajan exclusivamente para ese empleador o para esa empresa. La empresa les obliga a utilizar ciertas imágenes corporativas de la empresa, controla sus tiempos, sus rendimientos vía remuneraciones y vía encuestas de satisfacción de los clientes, y por lo tanto es bien difícil pensar que este, entre comillas, trabajador independiente pueda hacer cualquiera de esas cosas que esta normativa señala. Y por tanto,
tenemos un vacío enorme de cómo proteger estas figuras en que, insisto, ya no es un independiente con autonomía para prestar sus servicios, sino que se tratan de estas economías colaborativas en que prácticamente todo el trabajo y todo el tiempo que dispone para hacer ese trabajo, este tipo de trabajador está condicionado al interés y a la voluntad de la empresa. Y por tanto, nuestra legislación no contempla figuras para los independientes, su normativa preventiva, formal, tampoco contempla normas para los independientes, y lo que es peor, y ahí voy un poquito aterrizando a los cambios legislativos, tampoco contempla, por regla general, obligaciones, responsabilidades de empresas que comparten un centro de trabajo, un lugar de trabajo, o se benefician recíprocamente del producto de trabajo de otro, como si, me imagino que Carmen lo habrá dicho en mi interrupción, el convenio 155, de empresas que comparten centros de trabajo. Tampoco lo contempla nuestra legislación. Y la tendencia universal, la tendencia comparada, es ya incluso que estos centros de trabajo no es necesario que sean dirigidos por una empresa determinada o por un trabajador independiente. Basta que compartan el centro de trabajo para que exista esta obligación de coordinar la aplicación de las normas preventivas. ¿Y qué normas preventivas? A lo menos las básicas, es el uso de elementos de protección personal, la evaluación de sus condiciones de trabajo, la prescripción de medidas, la formación, la capacitación. En Chile no tenemos ni para trabajadores dependientes ni para trabajadores independientes. Lo que sí tenemos, y quizás ese sea un ejemplo a seguir, en materia de subcontratación, ustedes saben, el artículo 183E y el artículo 66 bis sí establecen una especie de integración de la prevención en materia de faena. Lo que hay que hacer avanzar decididamente es que esto se extienda, cualquiera sea la figura, exista o no subcontratación, se trate o no de trabajadores dependientes o no. Y algo que también recalcó Carmen, es que además en Chile, para tener cobertura en materia de seguridad y salud del trabajo, no estoy hablando de cobertura de seguridad social, pero cobertura en seguridad y salud del trabajo, prestaciones de seguridad y salud del trabajo, acciones, se tratan formalmente de, o sea, trabajadores formales, dependientes, con un contrato generalmente típico y firmado. Y eso me permite acceder a la seguridad social, y eso me permite acceder a las obligaciones que tiene el empleador de proteger mi vida, mi salud en el trabajo, y a la asistencia técnica del organismo administrador, a la fiscalización que hace el Estado. Es decir, es todo o nada. En cambio, los trabajadores independientes, además, como les dije, se les exige que coticen. Y si no cotizan, ni siquiera tienen aquello que ya les dije. Y por lo tanto, lo que también debemos superar es que los trabajadores autónomos, los trabajadores en plataforma, mientras no resuelvan o exista un estatuto laboral específico respecto de ello, lo que hay que establecer es que, independiente de su condición contractual, independiente de su condición de seguridad social, ellos deben tener protección efectiva, el derecho a protección efectiva de su seguridad y salud en el trabajo, por ser un mandato constitucional. Y desde esa perspectiva, con esta constitución que me imagino que pronto irá a cambiar, incluso en esa variante, la propia constitución señala que aquellas regulaciones que impiden el ejercicio esencial del derecho fundamental, en este caso de la vida y protección del trabajo, son discriminatorias, son inconstitucionales, y por tanto estas limitaciones que vimos en el Código del Trabajo para que los trabajadores autónomos, si es que son así, puedan acceder en esa condición en materia de protección de su vida, debería terminarse y deberían tener derecho a tutela judicial efectiva. Y por tanto, también hay que reclamar en contra de aquel que, la plataforma que utilizó los frutos de mi trabajo, que organizó mi actividad empresarial, en que yo, junto con otros repartidores, presto servicio. Bueno, si me generó daño
producto de su negligente actuar por incumplir la normativa preventiva, se aplicará al 184. Y recuérdense que si bien el artículo 184, el deber de protección es contractual, no es sino una aplicación del principio civil de que no se puede dañar a terceros. Y esa es la regla general, que hay un deber cuidado implícito respecto de mis colaboradores, las personas que me circundan, y por tanto yo no veo limitaciones que impidan que se legisle, que se dé acceso universal, efectivo a los trabajadores que presten servicio en estas plataformas, sea que estén en un limbo laboral, sea que la ley los califique como trabajadores dependientes, o bien que derechamente decidan o se resuelva que son trabajadores independientes. En ese caso deben tener el mismo estándar de protección. Súper. Gracias. Gracias, Pedro. Chuta, hay hartas cosas ahí que son re interesantes. Y claro, o sea, ahí también volvemos, ¿no es cierto?, al tema de la calificación y de la importancia, pero yo creo que también hay un elemento que da en el clavo, que incluso para los trabajadores dependientes también ahí estamos al debe en muchas materias, ¿no es cierto?, y como hablábamos también al principio, el tema de prevención todavía acá es bien incipiente, es bien complejo a veces de diferenciar del tema de la seguridad social. Por lo tanto, en general, en materia de salud y seguridad en el trabajo, incluso con los trabajadores dependientes, todavía, ¿no es cierto?, hay mucho camino que recorrer. Y yo también ahí, solamente para cerrar y para juntar un poco con también lo que señalaba Carmen hace un rato, a propósito de esta política nacional de salud y seguridad que veíamos, ¿no es cierto?, que al final no tuvo no ha tenido hasta ahora ninguna aplicación práctica. Pedro, ¿tú cómo ves eso? ¿Crees que tenga alguna posibilidad o si nos puedes comentar, ¿no es cierto?, sobre por qué o por qué no se ha aplicado esta política? No sé si estabas cuando Carmen mencionó eso o... Sí, la escuché. A ver, efectivamente, la política nacional fue un proceso largo, extendido, tripartito, consensuado, regional, que estableció como los estándares y las bases, las directrices, los compromisos en materia de la protección de la vida y salud de los trabajadores. Nuestra política establece además compromisos, ya quizás es una característica que me imagino Carmen resaltó. Y quizás esos compromisos implicaron predefinir o, entre comillas, establecer una base más acotada para la aplicación del programa, que era la ejecución de la política. Y efectivamente, cuando se empieza un proceso tan grande como esto, lo que se requiere fundamentalmente es que haya continuidad. Y desafortunadamente, son explicaciones, no justificaciones, se sucedieron cosas como el que siempre pasa en esta área, que es, bueno, discutir los temas de pensiones, discutir los temas laborales, los temas sindicales, el cambio de gobierno, y ya las complejidades que significan los temas comprometidos en la política. Además, hay que tener en cuenta que nos sucedió después, lo que a todos nos pasó, pero bueno, el estallido social, la pandemia, pero esfuerzos se han hecho, hay impulsos que la política originó, el término de extinción de obrero y empleado, la consagración de un derecho que ha sido ampliamente utilizado en tiempos de pandemia. No te diré que en miles de casos, no, pero que es importante su aplicación, que es el derecho a resistencia, ¿ya? Y eso fue producto de la política nacional, y por ende, esto ha sido las bases para modificar otros decretos de carga humana, otras leyes también para el teletrabajo. Si ustedes ven, en teletrabajo sí hay normas que consagraron ciertos elementos de seguridad y salud en el trabajo que a su vez
derivaron en un reglamento que está en proceso de implementación y está pendiente, espero, que en definitiva se hagan modificaciones esperadas a la ley 16.744, sobre todo en materia preventiva, para que incluyan uno o varios de estos temas. Van a haber otros que son mucho más profundos, que dicen relación con esta simbiosis, a veces muy buena, muy vinculada entre trabajo, seguridad social y seguridad en el trabajo, pero en otras que es simplemente entrópica, como lo que está pasando ahora, que quizás no se vayan a resolver en el corto plazo, pero efectivamente, yo insisto, la tendencia expresa de los países es no solo regular en las plataformas digitales, del punto de vista de la seguridad y salud del trabajo, sino que atribuirle directamente la responsabilidad por la protección de la vida y salud de los trabajadores, cualquiera que sea el estatuto que los trabajadores tengan. Y en eso tenemos que avanzar, que efectivamente nuestra legislación, nuestra política, permita darle ese marco natural para que efectivamente se asuma esa responsabilidad que en Chile está diluida y que, sin duda, la política, esta política, la que se vaya a hacer en el futuro, requiere, exige universalidad, exige no discriminación, exige tratamiento efectivo de los riesgos y mejoramiento continuo. Entonces, yo creo que las bases están sentadas, se puede mejorar lo que se ha hecho, efectivamente se ha avanzado, queda mucho por avanzar, pero el llamado es que esto siga siendo como primera línea y la política, por tanto, que se exija por parte de los actores sociales su cumplimiento, es muy importante a la hora de que efectivamente se cumpla lo que se comprometió. Gracias. Gracias, Pedro. Pucha, ya estamos en el tiempo, se ha pasado volando esta tarde, han salido muchos temas bien interesantes y creo que nos quedamos lamentablemente con más preguntas que certezas, pero esto siempre es bueno en este tipo de discusiones. Quería también comentarles que hay algunas preguntas también de los participantes que quería aprovechar de señalar, particularmente a David, y a propósito de los juicios. Consultan, Gloria, ¿cuáles son los indicios de laboralidad que se plantearon en la demanda y cuáles fueron los medios probatorios incorporados para acreditarlo? Y por otra parte, Samuel pregunta, pero que también tiene que ver con el tema del juicio de accidente, si es que en ese caso hubo partes policiales o datos de atención de urgencia, o si en ellos se mencionó o no la existencia de un accidente del trabajo, que también, ¿no es cierto?, es importante para el final, ¿no es cierto?, para determinar al final la calificación del tipo de trabajo. Que la doran para David. Respecto a Gloria, gracias por las preguntas, las dos ambas muy buenas. La primera tiene que ver mucho con la laboralidad, que es la valla que hay que sortear judicialmente, que idealmente hemos hablado ya latamente. Respecto a los indicios, hay que entender que ahora no estamos en un sistema o en el típico ejemplo paradigmático del trabajador fordista, taylorista, que se desarrolló después de la revolución industrial, donde el trabajador en serie trabajaba en la planta, en una locación específica, ya por un sueldo dentro de un horario y bajo una subordinación y dependencia donde este patrón ya básicamente lo corregía o lo subyugaba todo. Ya actualmente el tema de las plataformas digitales cambió estos indicios, o por lo menos mutuó los indicios como yo lo veo prácticamente. Aquí me saco sombrero ante mis socios, ya Antonio López específicamente, ya porque fue que hicimos un estudio en conjunto en la oficina para establecer de la nada, mediante sentencias extranjeras y mediante autores extranjeros de subordinación y dependencia, estructurar una demanda para poder predeterminar ciertos indicios nuevos y adaptarlos a estas plataformas digitales. Y en ese sentido, en relación a la pregunta, ya insistimos, no es que haya nuevos indicios, sino que mutaron los propios de la subordinación e independencia. Hay muchos clarísimos, como el uniforme, ya efectivamente los trabajadores ya
apuntaban a realizar este trabajo ya mediante uniforme, como dije, mediante herramientas que le proporcionaba la propia plataforma, ya estableciéndose sanciones, y ahí hay otro indicio en caso de no realizarlo mediante estos uniformes ni esta herramienta, ya por otro lado el horario, que era un poquito mixto, por así decirlo, puesto que si bien no estaban sujetos a horario, ¿ya? Entendiendo que esto es un indicio fundamental, al respecto entender que el trabajador tenía la posibilidad de elegir un horario, y en el caso de no elegir este horario, ya se le sancionaba incluso a no poder optar a mejor horario, ¿ya? Y a mejor reparto. Por lo tanto, era significativo, pero no sé si me doy a entender, no es un horario probablemente tal, sino que es un horario relativizado, por así decirlo. Porque si hay horario, no estaba sujeto a horario, pero sí, en caso de no sujetarse al horario que eligió, eventualmente tenía sanciones. ¿Ya? Otro de los indicios fundamentales donde se puede adaptar es la exclusividad económica. Hay un autor argentino, Adrián Goldín, que habla ya hace un par de años sobre esta exclusividad económica, la dependencia económica del trabajador, siendo esta la única fuente de trabajo. Ya muchos de estos trabajadores, y los juicios los manifestaron así, los propios juicios, los medios probatorios, ya que llegamos que la prueba testimonial señalaron que no podían optar por otra app, puesto que eventualmente le exigían estar conectados durante cierto horario que ellos habían elegido. ¿Ya? El resto de los indicios, eventualmente, están los típicos que ya señalamos, pero insistimos, todo modificado en relación a las plataformas digitales que no siguen el modelo paradigmático de trabajador demandante, sino que eventualmente hay indicios propios. Y solo 2 puntos respecto a esta pregunta, es también importante ¿ya? Señalar el modo de reclutamiento de estos trabajadores, ya que efectivamente existe una oferta laboral, ya que nosotros entendemos que es de trabajo, luego hay periodos de inducción donde le explican las funciones predeterminadas y que eventualmente se señala cuáles son las sanciones y cuáles son las posibilidades que tienen de esta función, ya con gente de la empresa que funciona con una especie de supervisores, y cada uno determinado respecto a la forma de realizar este trabajo de repartidor en estas plataformas digitales. ¿Ya? Y también no deja de ser un indicio, ya entendiendo que esto es el principio de esta relación calificada por nuestra forma, o que queremos calificar de relación laboral, y al final, puesto que el despido generalmente de las demandas que nosotros señalamos, los despidos se han realizado por errores propios de estos trabajadores en las entregas de pedidos, ¿ya? Y aquí quiero tomarme también la otra pregunta, ya que ha hablado don Samuel, respecto de que, claro, efectivamente, para poder, y siguiendo con lo que dice, para poder desarrollar y determinar que fue un accidente de trabajo, dentro de lo que señala nuestra ley 16.744, en el artículo 5, hay que establecer que fue a causa o con ocasión del trabajo, puesto que es un presupuesto fundamental ya de que se haya desarrollado el accidente dentro de este trabajo para el cual fue contratado. En ese entonces, efectivamente, sí existían partes policiales, había datos de atención de urgencia, donde no solo nos sirve para establecer de que lo estaba realizando un reparto el trabajador en atención a la función que se le estaba encomendando, y que en ese momento, en camino a dejar el reparto o camino a buscar el reparto, sufrió este accidente laboral, ¿ya? Hay datos de atención urgente que no solo no determina eso, sino que también hay anamnesis respecto al daño causado, en lo que nos sirve para probar otros de los elementos de esta responsabilidad civil que pretendemos probar el 16 de octubre, paso al dato. Respecto de esa situación específica respecto del accidente laboral, hay que entender también que dentro de la previsibilidad o de la posibilidad de poder, el margen de regulación que tiene la empresa respecto de la actividad del trabajador, ya hay una problemática en el sentido de que el trabajador, el rider en este caso específico, ya realiza su trabajo fuera de la locación donde realiza. Por lo tanto, ya la previsibilidad y la falta de prevención, según al alero de las normas del 184 bis que ha mencionado Pedro y también Carmen, ya tiene que ser en relación a las materias de prevención, ya
en las materias de inducción, ¿por qué no se le indujo a este trabajador cómo debería realizar el reparto? ¿Ya? Porque ahí tiene que probar la empresa, saltada la valla de la laboralidad, que hizo todas las medidas posibles para que este trabajador hubiese evitado el accidente. En este caso, inducciones, ya charlas, ya capacitaciones en motocicleta, en bicicleta, ya capacitaciones de tránsito, ya todas esas cosas. Esas situaciones ya llevan eventualmente, en una eventual condena, a que efectivamente exista responsabilidad directa con ocasión y a causa del trabajo al trabajador demandante. Espero haber respondido por lo menos ambas preguntas con la... Súper, muchas gracias, David. Lamentablemente ya llegamos al tiempo, ya nos pasamos de hecho, así que vamos a cerrar este conversatorio. Agradezco nuevamente a todos los participantes que nos acompañaron hoy y principalmente a nuestros invitados, Carmen, David, Pedro, que ahí con los inconvenientes técnicos que en esta era nos acompañan todos los días, así que nos puede pasar a cualquiera. Así que les agradezco nuevamente, queda mucho tema que conversar, así que seguramente ahí vamos a seguir en contacto para analizar esto. Y por cierto que quedamos muy pendientes ahí del resultado de los juicios en el CONCE, David, así que te vamos a pedir que nos vayas comentando ahí cómo te va y si nos puedes después compartir también bueno, ahí lo puso el RIT de la causa, así que Es el primero, muchas gracias nuevamente. Y le doy finalmente la palabra a Rodrigo, que también quiere señalar algo para terminar. Sí, muchas gracias, Sole. Solo agradecer también a los tres expositores, a Carmen, a David, a Pedro, por la conversación de hoy día. Y dejarlos invitados ya para nuestra próxima actividad. Les puse ahí en la pantalla, no sé si lo pueden ver todos, pero tenemos el afiche del último de los conversatorios de este ciclo de realidad del trabajo vía plataforma. Fíjense lo interesante de esta última sesión también. Está en la línea de autodeterminación informativa y protección de datos, a cargo del profesor Pablo Contreras. Por lo tanto, la próxima vez nos convoca la Universidad Autónoma de Chile. Y están ahí como expositores o los que van a debatir una abogada, Romina Llanelo, especialista en Derecho y Tecnología, y un ingeniero civil matemático, imagínense, ¿bien? Van a tener ahí la discusión sobre algoritmos de plataformas y derechos de los trabajadores. Así que ya todos invitados para el 29 de octubre al cierre de este ciclo. Muchas gracias de nuevo, Carmen, David, Pedro, Sole, también por haber oficiado de conductora de esta discusión. Nos vemos en la próxima oportunidad y como siempre este debate va a quedar disponible en el canal de YouTube del proyecto. Muy buenas tardes, que estén muy bien. Gracias. Gracias, saludos. Adiós. Chao, gracias.